Hola amigos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a un vídeo donde os vamos a contar las cosas que no solemos escuchar en ningún otro medio. Bueno, como veis, estamos presenciando y contemplando pues momentos muy delicados e impactantes en la historia de nuestro país, de la humanidad, pero también de nuestro país, sobre todo en la historia política. Todo esto que está saliendo ya a la luz está marcando un final. Cada día nos acercamos más a ese final, pero también nos acercamos también más a un nuevo comienzo. Y no precisamente el que habían planeado las élites gobernantes, los Illuminati o los reptiles negativos, que era vivir en un mundo donde nosotros, los humanos, pues fuéramos esclavos y ellos los privilegiados que tuvieran derecho a todo. Es una pena, pero es así lo que ellos pretenden. Sin embargo, todos esos planes caerán en el abismo, pero indudablemente la humanidad no será como la hemos vivido hasta ahora. Olvidaros de eso porque lo que nosotros hemos vivido hasta ahora, sobre todo nuestra generación, se termina y eso no se volverá a repetir. Y precisamente también de esos cambios, voy a empezar el vídeo de hoy, de esos cambios hablaré al final, de cómo van a empezar a ser esos cambios, sobre todo primero en nosotros mismos y después cómo repercutirá en el mundo futuro en el cual vamos a vivir. Pero ahora, como siempre, pues voy a contar un poco de historia, de lo que está pasando, del mundo donde nos movemos y sobre todo de cómo nos han engañado a lo largo de todo este tiempo y que desconocemos y tenemos que saber. La primera que voy a contar está relacionada con lo que está ocurriendo recientemente y que muchos me llamáis y me preguntáis: Mavi, ¿cómo es posible que en un país democrático puedan estar pasando todas estas cosas? ¿Por qué no se respeta a la Constitución? O, como muchos me preguntan, ¿por qué a Sánchez no le vuelan la cabeza o lo quitan del medio? Bueno, pues sencillamente porque entonces nos crearíamos un karma y entonces volveríamos a comenzar de nuevo el ciclo. Eso ya no se puede hacer así más. Es decir, ahora el final lo tienen que marcar ellos porque simplemente lo que van a hacer es que se van a traicionar unos a otros y lógicamente se van a vender unos a otros. Porque uno para salvarse va a hablar del otro, el otro para salvarse va a hablar del otro. Pero ahora la transición tiene que ser sin volver a crear karmas, porque ya explicaré ahora más adelante que los karmas aquí tienen que estar a cero. Entonces, pero eso de que hablamos de la Constitución o la democracia, os lo voy a explicar con detenimiento para que me podáis entender todos. Sencillamente tenemos una falsa Constitución. Esta es la gran mentira de la transición con la muerte de Franco que nos han contado durante todos estos años. El régimen del 78 no fue una democracia como todos pensamos, sino una partitocracia. Es decir, los dos partidos más importantes del país, que en este caso son el PP y el PSOE, se reparten el poder 4 años cada uno. 4 años mandas tú y 4 años mando yo y robo yo. Ya se empezó entonces esa sumisión globalista que nosotros creemos que el impacto mayor se llevó cuando la pandemia, pero en el régimen del 78 ya fue el empujón más importante. Lo que pasa es que se hizo de una manera tan discreta y tan poco a poco, pues que hasta ahora
no nos hemos dado cuenta de la gran mentira en la cual hemos vivido durante todos estos años. Y esto nace precisamente con la muerte de Franco. Y nace precisamente con esa falsa constitución que nos han vendido a lo largo de todos estos años y que nos venden como una transición modélica. Pero os aseguro que detrás de esta publicidad, donde el rey Juan Carlos lo que hace es entregar todo el poder a estos dos partidos a cambio de grandes comisiones y de una representación monárquica que en realidad no tiene poder ninguno en el país. Detrás de todo esto se esconde una estructura de poder que ha convertido a España en un país intervenido donde la industria ha ido cayendo poco a poco y donde somos cada vez más pobres. Aunque nosotros creamos que participamos en algo cuando votamos, eso es totalmente falso, ya que los dos partidos se reparten el botín en el tiempo correspondiente que le toca a cada uno, asegurándose que lógicamente cada uno de ellos gestiona el país y se aseguran que los privilegios a sus redes y repartiendo los cargos a los amiguetes y a los leales allegados. Y el ciudadano vota, pero os aseguro que no decide. Por lo tanto, el resultado, en mayor o menor medida, siempre es el mismo. Ya entonces, cuando la transición, también ocurrió otro hecho que tampoco nos contaron y que tampoco le dio nadie demasiada importancia, a pesar de que la tenía. La provincia española que desapareció del mapa y nadie nos explicó por qué. Era el Sáhara español, la provincia número 53 de nuestro estado. Tenía colegios, procuradores en las cortes, yacimientos de fosfato, de uranio, de cobre y acceso al mar. Los saharauis tenían un DNI español y trabajaban y vivían como un español más. Pero, la ONU nos presionó y nos prometió un referéndum. El referéndum era españoles, marroquíes o independientes. Podían elegir cualquiera de las tres opciones. Ellos decidían su futuro, algo que desde luego no fue así. Entonces, en ese tiempo, Franco agonizaba y ni Estados Unidos ni Marruecos estaban de acuerdo con ese referéndum. Aquí aparece de nuevo la figura de nuestro querido rey Juan Carlos, designado como sucesor de Franco. Y el 2 de noviembre de 1975, Juan Carlos, como representación del mando militar, prometió que España defendería a los saharauis. 5 días después, Marruecos lanza la Marcha Verde, lo mismo que se pretende ahora hacer próximamente en Canarias y en Andalucía. 350.000 civiles cruzan la frontera protegidos por soldados. Estados Unidos, calladito, se mantiene neutral y no interviene. Pero nuestro querido rey ya lo tenía pactado con anterioridad con Kissinger, con Hassan II y con la CIA. España ya fue advertida, pero de igual modo que está sucediendo ahora, nadie se atrevió a enfrentarse a Estados Unidos, que quería controlar
no el país, sino los recursos del país, que es algo muy distinto. Con la inseguridad que causaba en aquella época el cambio que estaba a punto de suceder en nuestro país, pues el 14 de noviembre, mientras Franco deliraba, España firmó los Pactos de Madrid, entregó el Sáhara y se fue. ¿Resultados de todo aquello? Pues bombardeo con napalm, torturas, miles de muertos y un pueblo olvidado en pleno desierto. Mientras Juan Carlos se hacía fotos con Hassan II y le llamaba hermano, los saharauis eran torturados en comisarías construidas por España. La ONU hoy en día no reconoce los acuerdos y el referéndum prometido y sigue sin hacerse 50 años después. Como veis, amigos, las historias no es como nos las cuentan, sino detrás hay una gran parodia y una gran mentira en todo ello. Siempre en las guerras se han hecho ecos, se han hecho cosas horribles, como por ejemplo la historia oficial. Me voy a ir un poquito más atrás porque también es una historia digna de contar, que fue que Napoleón fue derrotado en 1815 en la batalla de Waterloo. Lo que no suele decirse es lo que realmente pasó después de aquella batalla. Aquel campo, que estaba regado con la sangre de más de 50.000 hombres, no solamente fue el escenario de una derrota militar, también fue el origen de uno de los episodios más macabros de la historia moderna. Antes de enterrar a los muertos, los soldados caídos, que aún conservaban sus dientes, les fueron arrancados las piezas dentales. Estos dientes viajaron y cruzaron rumbo a Inglaterra, donde se convirtieron en codiciadas mandíbulas postizas para los grandes señores. Le llamaban los dientes de Waterloo. Para muchos era un símbolo de elegancia. Imaginaros a dónde llega la miseria, sin saber que habían sido parte de una mandíbula ensangrentada en el campo de batalla. Pero eso no fue todo todavía. También se aprovecharon los huesos, pero no los convirtieron en azúcar. En Europa, en el siglo XIX, el carbón de hueso era un componente clave para refinar el azúcar crudo. Se usaba para decolorar jarabes y eliminar impurezas, especialmente en la producción de azúcar de remolacha. Bélgica, cercana al campo de batalla, fue uno de los principales centros de esta industria. Así, amigos, imaginaros que después de pasar por todo aquello, miles de muertos de Waterloo fueron triturados, quemados, para endulzar los postres del viejo continente. La guerra no solo se llevó vidas, también convirtió cuerpos en objetos, dientes en negocio y huesos en materia prima. Ya veis, detrás de cada victoria a veces se esconde una verdad que no tiene nada que ver con lo que nos cuentan. Y en Waterloo, la victoria tuvo un sabor amargo, aunque muchos no lo llegaran ni a saber nunca. Estas son las historias reales que se
de las barbaridades que se han hecho en todas las épocas, en todas las guerras y en todos los momentos. Y ahora ya dejamos un poco el tema tenebroso y vamos a pasar un poco al tema espiritual. Acordaros que la semana pasada hablábamos de el cordón umbilical, cómo se corta rápidamente y sin dar tiempo a que se produzca la transición de ese bebé que acaba de incorporarse a este plano. Vale, pues os voy a hablar un poquito también de la importancia que tiene el ombligo en otras circunstancias y cómo nos podemos proteger. Vamos a hablar precisamente hoy de este tema. Sabéis que el ombligo es una pieza fundamental de nuestro cuerpo, porque es lo que nos conecta siempre durante toda nuestra vida con el mundo espiritual. Sabéis que mientras dormimos, gracias a el cordón de plata que sale, se le denomina así porque sale precisamente del ombligo, es cuando nosotros salimos de nuestro cuerpo, es lo que permite que después podamos regresar al cuerpo físico. Sin embargo, también sabemos que este cordón de plata se rompe definitivamente cuando vamos a fallecer, cuando morimos y cruzamos al otro lado. Entonces, uno de los signos de muerte es que ese cordón de plata se va desfilachando hasta que poco a poco se rompe. Pero, repito, es la conexión que tenemos durante toda nuestra vida con el mundo espiritual. Porque cada parte de nuestro cuerpo está conectada energéticamente a una zona de esa esencia espiritual. El cuerpo físico, esa parte del ombligo, sepáis que es una entrada de entidades astrales con las que nosotros frecuentemente interactuamos mientras dormimos y mientras hacemos esos viajes que nosotros solemos hacer aunque no los recordemos. Una de las formas de protegernos es dormir con el ombligo cubierto, es decir, tapárnoslo para dormir. Porque dormir con el ombligo cubierto es sellar esa puerta invisible y impedir que esas energías que no te pertenecen en absoluto penetren en tu sistema mientras estás en el estado más vulnerable, que es el estado del sueño. También vamos a poder contemplar, como haciendo este pequeño acto, la diferencia entre un sueño placentero y relajado a un sueño inquieto, ¿vale? Que es la gran diferencia porque tenemos ese portal abierto. Esto lo hacemos desde una visión esotérica y además muy profunda, porque esta zona está conectada energéticamente con una serie de estructuras invisibles en nuestras vidas. El ombligo no es solo una cicatriz de nacimiento como nosotros pensamos, sino un centro de recepción y de transmisión energética que permanece activo a lo largo de toda nuestra vida. El ser humano está inmerso en una red constante de intercambios energéticos, tanto en nuestro mundo, con quien interactuamos todos los días, cuando dormimos e interactuamos durante la noche. Hay seres que viven de esas frecuencias emocionales que viven a lo largo o que penetran en nuestro ombligo durante la noche y además se alimentan de ese tipo de energía, porque precisamente por la noche es cuando nos bajan más las defensas. De día nuestra mente nos protege, pero por la noche nuestra mente está relajada y en estado inconsciente, por lo tanto no nos protege.
A veces muchos de los malestares que tenemos cuando nos despertamos, como fatiga inexplicable, dejadez emocional, etcétera, tiene que ver pues con no haber descansado y no haber dormido bien. El ombligo es simplemente un centro abierto a una puerta, es una puerta que nosotros tenemos ideal. Así es que si la queremos proteger, pues simplemente con un poquito de algodón o una tirita, pues podemos dormir de una forma descansada. Y para terminar el vídeo voy a comentaros algunos de los cambios que vamos a tener en nosotros cuando empiece esa transición. La que nosotros ya estamos atravesando, pese a que nos cueste creerlo. Nuestros hermanos, los pleyadianos, nos dieron un mensaje sobre este cambio recientemente. Y dice que lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo nos estamos sintiendo cada uno de nosotros en este momento. Parece que todos los problemas que tenemos, o todas las enfermedades, o todas las dudas, o los líos familiares están emergiendo en este momento a la vez. Y efectivamente así es, porque, como he dicho anteriormente, los karmas tienen que estar a cero cuando termine este sistema en el que vivimos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que todo está movido por unas energías que están entrando extraordinariamente en el planeta y no son energías ordinarias como las que nosotros hemos entrado hasta ahora, sino son códigos de activación divina enviados directamente desde el corazón central del universo. El potencial tiene un potencial enorme para despertar corazones dormidos y para despertar también la conciencia humana que ha estado dormida durante tantos miles de años. Ahora tenemos que dar cuenta que nuestro planeta está vibrando con una intensidad increíble y una frecuencia enorme. Y entonces sí, lo que estamos haciendo es que está preparando a la humanidad para dar luz a una versión distinta de nosotros mismos. Una versión que será el lugar de una humanidad mística. No va a tener nada que ver con la que estamos viviendo ahora. Lo que estamos contemplando no es solamente un cambio de era, sino el cumplimiento de unas antiguas profecías, la materialización de las misiones sagradas que nosotros hemos traído aquí. La llegada de Cristo, que muchos piensan que va a ser, la venida de Cristo va a ser alguien, aunque no lo pongan, como un holograma, cuando a ellos les interese, como un holograma en el cielo, como falsos ataques alienígenos, mentira. Todo eso es para mantenernos asustados y quietos. La venida de Cristo tiene que ser el despertar de millones de humanos al mismo tiempo en esa conciencia. Porque fijaros lo que tiene que pasar. Cada alma se tiene que convertir en el amor universal. Cuando nos convirtamos en ese amor universal, abrimos una puerta para que esta gran energía y enorme energía entre. Una vez que trascendamos el ego, que es otra de las cosas más importantes, en lo que daremos lugar es a la sabiduría divina. Cuando elegimos el perdón, nos convertimos en un canal simplemente para que nosotros, en esa célula de Cristo, penetre en cada uno de nosotros. Eliminamos simplemente el juicio y nos quedamos con el perdón. Esta transformación va a encerrar unos profundos desafíos y cambios que en este momento la gente no está entendiendo qué está pasando, pero que va a hacer que transformen a miles y miles y millones de personas que estaban viviendo en el viejo sistema y que ahora se están dando cuenta de que eso era simplemente un teatro de 3D, pero nosotros ya no estaremos en esa 3D. Muchas almas han elegido completar este proceso en la Tierra.
a un nivel de conciencia ya que nuestra mente les va a costar entender muchísimo. Otros, en cambio, van a elegir partir. Va a morir muchísima gente en esa transición. Pero, sin embargo, sepáis una cosa. Cada uno de ellos, de estas almas que han decidido irse, seguirán contribuyendo a un proceso de purificación energética planetaria. Durante la Tierra, durante el milenio, la Tierra ha acumulado unas energías densas de miedo y de sufrimiento. Y esto lo que ha hecho es que ha creado un velo que, lógicamente, impedía que esas frecuencias de amor y de luz se anclaran en nuestro planeta. Las almas que se marchan, que han decidido marchar porque o no están lo suficiente evolucionadas o aquí no pueden colaborar con la nueva humanidad que viene, pues estas lo que han hecho es trascender esas densidades al pasar al otro plano dimensional. Entendemos que una vez que la muerte que la muerte no existe, ya lo sabemos, que solamente es un cambio de estado vibratorio, y los que lloramos, nos pasamos la vida llorando a los que se han ido, están más vivos que nosotros y más vivos que nunca, y forman parte de un ejército de luz que trabaja con las nuevas frecuencias que están llegando a la Tierra. Habrá una reducción, como he dicho anteriormente, significativa de la población humana. Va a quedar muy poca gente. Pero los que queden serán de una calidad vibratoria completamente diferente. Serán una humanidad viviendo en armonía con todos los reinos de la naturaleza: hombre, animal, planta y piedra. Será una civilización basada en el amor. Se van a acabar las competencias, ya no va a haber competencias, ni se va a explotar a nadie, ni lógicamente va a haber pobreza ni hambre en ningún sitio, porque vamos a tener una frecuencia muchísimo más elevada. La comunicación telepática entre nosotros va a ser algo total y absolutamente normal. La exhalación de nuestro cuerpo se producirá simplemente a través de la intención consciente, es decir, centrarnos en la zona enferma, darle la orden y con esa nueva energía de la que nosotros tendremos, sanará el miembro que tengamos enfermo. La separación entre lo humano y lo divino se va a disolver por completo. Imaginaros qué humanidad vamos a crear. Cada individuo va a reconocer su propia naturaleza infinita y su conexión indisoluble con todo lo que existe en la vida. Para los que decidimos estar aquí en este tiempo, pues sabemos que tuvimos un camino muy difícil, muy complicado, con mucho sufrimiento, con mucha carencia de amor, con muchas pruebas a pasar, muy, muy complicados, y que muchas veces tuvimos muchísimas ganas de marcharnos de aquí. Pero hemos ido viendo poco a poco, conforme hemos ido despertando, la disolución de lo que nosotros habíamos creído hasta ahora que era real y que era nuestra auténtica identidad. Pero, ¿eso qué pasó? Bueno, pues el resultado de todo ello fue la muerte del ego y la caída de todas nuestras creencias en un proceso normal en este tiempo que hemos elegido vivir. Estamos viviendo una metamorfosis. Estamos cambiando, igual que la oruga se convierte después en mariposa. Nuestra identidad limitada se está disolviendo para dar paso a nuestra verdadera naturaleza divina. El yo anterior, el que nosotros estábamos viviendo aquí en 3D, que tenía esas creencias limitantes y esos traumas no resueltos que hemos arrastrado a lo largo de nuestra vida, ese yo debe morir para que el yo real pueda nacer, y esa será
nuestra nueva identidad aquí, porque además esa será eterna. Cuando este yo nuevo tome el control, actuaremos de una forma total y absolutamente diferente. Cuando pasemos del miedo a la necesidad del amor y a la abundancia, ya no nos sentiremos solos, porque realmente formamos parte de un tapiz cósmico infinito de conciencia crística. Esta transformación va a ocurrir poco a poco, tampoco es un proceso que va ocurriendo en un solo día, y a veces incluso lleva años el completar. La meditación o la contemplación simplemente y el contacto con la naturaleza se convierten en grandes herramientas para llegar a este proceso. No es preciso algo elaborado ni que estemos preparando unas meditaciones especiales, algo muy sencillo, eso sí. Lo que se necesita es sinceridad y humildad y sobre todo agradecimiento, algo que olvidamos cada día, a agradecer lo que tenemos, lo que somos y lo que realmente estamos experimentando. La información que vayáis necesitando, porque sepáis que os la iremos dando, porque el caos a partir de ahora formará parte de este final que estamos atravesando. Pero nosotros no nos tenemos que dejar llevar por ese miedo que ya nos viene la guerra, que la tenemos aquí, nosotros simplemente tenemos que mantenernos centrados en quiénes somos y en nuestro interior, porque así destruiremos el viejo yo que ya no nos interesa vivir en este momento. Solo con nuestra presencia en cada lugar que visitemos actuaremos como simplemente un pararrayos para la entrada de las nuevas energías y nosotros simplemente somos la clave. Somos mucho más importante de lo que vosotros os imagináis. La semana próxima contaré ya cómo repercutirán esos cambios en nuestro planeta, en la nueva humanidad que aquí estamos terminando, pero que muy pronto vamos a comenzar y de una forma distinta y diferente. Se acabó la maldad, se acabó la corrupción, se acabó el odio, el rencor, se acabó el vivir separados. Todos formaremos parte de una unidad en la que viviremos en armonía y simplemente en amor. Amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sé que unos son más entretenidos que otros, pero hay muchas historias que contar y creo que todas son importantes. Os quiero, que tengáis una buena semana y cuidado con el calor. Hasta la próxima.